Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Gracias por estar este martes en el podcast. Es la quinta temporada, el primer episodio, y lo quise empezar con una persona que conozco desde que tengo yo creo que 10 años. Estudiamos toda la vida juntas en el mismo colegio y luego por azares del destino nos volvimos a encontrar en este camino de autoconocimiento, de encontrar un poco nuestra misión de vida y nuestro propósito, que es mucho de lo que hablo en el podcast, y ella es experta en semiología, da terapia familiar, de pareja, individual, y nos va a platicar un poco qué es, por qué llegó aquí, cómo lo hace. Entonces, gracias por tu tiempo, Andy. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola María, gracias a ti. Al contrario, para mí es un honor compartir este espacio contigo. Gracias por tu confianza. Feliz de tenerte y cuéntanos un poco qué te llevó a hacer lo que haces hoy. Pues mira, después de un largo camino de más de 10 años de estudio, de trabajo interno, de trabajo personal, yo empecé en terapias con una señora que era semióloga y me fascinó lo que hacía y un día desperté y dije, esto es mi misión, es mi vocación, yo quiero hacer lo que ella hace, quiero compartir con la gente que se siente como desubicada, desorientada desde su interior, que contacten con una paz interna como a mí me pasó en esta terapia después de muchos años. Me metí a estudiar la carrera y pues aquí estoy. Claro. ¿Fue algún punto de inflexión que sentías que no te conocías o un vacío? ¿Qué fue? Más que un vacío es me di cuenta a lo largo de la carrera que no me conocía, pero yo honestamente no estaba como consciente de decir no me conozco, pues Obvio. yo considero que muchas veces las personas vamos como en piloto automático, haciendo, resolviendo y pensando como un día más, el tiempo sanará, las cosas se acomodan, pero cuando empiezas a adentrarte en este mundo interno y a trabajar en ti, a conocer desde cuáles son tus puntos susceptibles, desde tu tipo de personalidad, desde qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, por qué, tus rasgos de personalidad, empiezas a descubrir un mundo inmenso en el que muchas veces las personas no estamos ahora sí que conscientes que existe, qué es este mundo interno, qué es esta sabiduría interna y toda esta como gama de aprendizaje que hay para poder desenvolvernos con nuestros vínculos, con nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida. Sí, Entonces, no completamente. considero que no me conocía hasta que empecé a adentrarme en esto y dije, wow, ahora sí que, ¿quién soy? ¿A qué vengo? Sí, es impresionante. ¿Y eso estudia la semiología o qué es? Porque nunca había escuchado el término. Claro, mira, la semiología de la vida cotidiana, la semiología per se estudia el significado de los símbolos, el por qué, ¿no? Lo que Okay. significan los símbolos. El doctor Alfonso Ruiz Soto creó el modelo de semiología de la vida cotidiana, que es un modelo basado en el desarrollo de conciencia y la cualidad principal, su principal misión es elevar la calidad de vida de las personas. En este sistema de autoconocimiento, centran al individuo al centro del proceso educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo es el núcleo de todo. Cuando tú te concentras en educar a tu conciencia y en conocerte, puedes lograr como llegar al núcleo de qué significan las cosas que ocurren en la vida cotidiana para ti. Por eso el nombre de semiología de la vida cotidiana. Mm, ok, ya te entendí. ¿Y por qué? Me acuerdo que cuando platicamos antes de empezar a grabar esto y demás, me dices que ha existido hace años y hasta ahorita como que se está dando a conocer más. ¿Por qué crees que fue esto? ¿Desde cuándo empezó?
bueno, lleva muchísimo. El doctor Alfonso desde el 1985, me parece, fue cuando primero dio sus cursos, sus talleres, conferencias, programas de radio, de televisión. Entonces es un modelo que lleva mucho tiempo, pero más bien considero que ahorita hay como un boom de la gente que está más interesada en este tema, porque sí es algo que ha existido hace muchísimos años. Sobre todo el doctor Alfonso creó este modelo en su doctorado viviendo en Oxford. Entonces, no es algo nuevo. De hecho, ahorita la carrera va a abrir su octava generación. Entonces, Wow, antes de sí. esto, lleva ya muchísimos años impartiendo los cursos, compartiendo como todo este estudio, toda esta inquietud, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que ahorita la gente empieza a escuchar más de esto porque es cuando empieza a interesarte un tema que dices, existía. Es como cuando te pasa una enfermedad y dices, ¿cómo? El vecino también la tiene, el primo, o sea, como Ujú. que empieza a resonarte, pero no es que sea algo nuevo, pues. ¿Sabes qué siento? Bueno, yo cuando empecé el podcast, que hablo mucho lo enfoco un poco, mucho en el impacto que tuvo en la etapa de la infancia en el resto de nuestra vida como adultos. Pero todo vuelve a esto, a que tienes que regresar a ti y a conocerte, porque ahí empieza todo. Pero ¿de dónde vienes tú? De tu infancia, de esos primeros 7 o 10 años. Entonces, siento que igual y la pandemia también ayudó un poco a que la gente empezara a cuestionarse más o a querer conocerse porque nos llevó al límite en muchísimos sentidos, a muchos, y la salud mental va de la mano con todo esto, ¿no? Entonces siento que igual y por eso se está dando, como tú dices, un boom ahorita de gente que se está cuestionando más su forma de ser y quiere conocerse, que siento que para mí es la clave de nuestra existencia. Te tienes que Completamente, conocer. Ahí está todo. completamente. Porque cuando tú eres un buen observador, todo mundo es tu maestro. Y esta es una frase que yo la llevo grabada todos los días e intento compartírsela a todas las personas, porque cuando te conoces a ti mismo, aprendes a observar, aprendes a cancelar el juicio y aprendes a reconocer que cada persona y cada individuo tiene las razones de su propia historia, de sus propias creencias, de su infancia, y esto va no solamente desde nuestra infancia, sino desde la historia también de nuestros padres, de Claro. nuestros abuelos, de todos nuestros descendientes, pero claramente a raíz de la infancia se van marcando estas huellas que nos vuelven susceptibles, que nos vuelven como, que van formando nuestra personalidad. También este boom del conocimiento que hablas, a raíz de la pandemia ha sido o sea, un gran despertar de conciencia porque a todos vinieron a sacudirnos y bueno, pues ahora sí que encontrarnos no solo con nosotros mismos, sino con las personas que vivimos en la misma casa. El estar en un confinamiento también viene como esta privacidad, me refiero a privación de no poder salir, no poder convivir, no poder muchas veces tener como estas escapadas que algunas personas reaccionamos de este modo. Cuando algo está mal, como que tendemos a huir, a escapar, a evadir. Y en este confinamiento también fue una invitación a regresar a nuestro centro. También creo en lo personal que las redes sociales y toda esta como todo este alcance a la información ha generado esto de lo que hablas de la salud mental, porque hay muchos estudios que ya confirman científicamente que toda esta capacidad y cercanía a la información nos vuelve también vulnerables emocionalmente porque nos estamos comparando inconscientemente con las demás personas, que si alguien está en otro lado, que si alguien se muestra más feliz, que si. Entonces, bueno, este puede ser un tema como muy amplio, Sí. pero claro, que todo esto ha venido moviendo en las personas esta hambre y esta necesidad de querer conocerse y de sentirse más y mejor. Sí, totalmente. Siento que para mí el impacto más grande que ha tenido en mi vida, el conocerme y el entrar en este camino, híjole, ha sido aprender a darme cuenta de lo que estoy pensando todo el día. Ujú. O sea,
obviamente es algo que practico todos los días, pero no, ya no me pasa que tengo un pensamiento negativo o que me dé para abajo sin que me dé cuenta. El cambiar ese chip te cambia, por supuesto, hablando de química interna y demás, pero es cómo reaccionas con todo lo que estás viviendo. Entonces cambian tus relaciones, tu humor, tu interacción con la gente y pues lo que haces en tu día a día, ¿no? ¿A ti qué ha sido lo que más te ha impactado este cambio de vida? Absolutamente, pues justo eso que dices, el aprender a autoobservarme, perdón, es algo que te da, al final es una responsabilidad porque dices, wow, cómo yo vivía, como te digo, en modo avión, en modo piloto, en piloto automático, sin darme cuenta el poder de mis palabras, sin darme cuenta como desde dónde nace estas reacciones, desde dónde nace mi susceptibilidad, todo esto. Entonces, a mí algo que me cambió completamente fue empezar a trabajar en mí, porque para poderlo hacer con las demás personas y poder compartir esto, de verdad necesitas vivir como este beneficio y saber que algo cambia y que algo puede estar siempre Sí, mejor. claro. Y hablando de este cambio y este como despertar de conciencia, ¿cuál crees que ha sido la creencia que más trabajo te ha costado darte cuenta y trabajarla? O sea, ser consciente y no repetir, me explico, porque como dices, es patrón, es reacción, es automático, pasa desapercibido muchas veces, pero ya que lo ves, no puedes dejar de verlo. Claro, pues mira, una de las creencias que hay varias, porque cuando empiezas como a darte Sí, cuenta, dices, wow, qué cantidad de creencias limitantes tengo y qué cantidad de juicio, más que creencias es meter como esta mente o este juicio muchas veces ante lo que ocurre, ante el principio de realidad, ante las personas, ante las situaciones que dices, es que ¿por qué tiene que ser así? Si adentro de mí, si en mi conciencia, en mi mente, no, como que no hace sentido. Entonces, el aprender a fluir es lo que me ha ayudado a soltar un cúmulo de creencias limitantes y de creencias que van de la mano de un sufrimiento, que me habían privado de poderme sentir yo. El simple hecho como el deber ser, ¿no? El tener que ser de cierta forma porque alguien te dijo así en la escuela, en la sociedad, en la religión. ¿Qué dices? Pero ¿para qué tengo que ser así si yo en el fondo no me siento yo? Entonces, ir quitando como todas estas capas y estas creencias de tener que cumplir con las expectativas de alguien o con una sociedad o con una familia, el saber que todo mundo tiene las razones de ser como es y de hacer lo que hace desde estas creencias de las que hablamos y aprender a decir, claro, es que toda la gente vive su proceso y hay gente que trabaja su conciencia y hay gente que le llegará en otro momento para poder desenvolverse mejor en sus vínculos, para poder ser más suave, más compasivos. sí, Entonces, totalmente. eso es como, porque no es una creencia, sino yo creo que es como toda esta base que vamos como poniéndonos, no sé, varios como Con escudos. máscaras, sí, Exacto, por tener que cumplir y por el deber ser o porque muchas veces nos acepten, ¿no? Desde nuestros círculos mucho. sociales, desde, no sé, nuestras familias, nuestros vínculos, nuestros suegros, en el trabajo, en muchísimos lugares. Entonces, más bien es atrevernos a quitar todo esto y decir, voy con esto, o sea, a mí me encanta decir, hace congruencia el audio con el video, o sea, Me encanta, sí. Totalmente. Oye, el primer capítulo que saqué de esto, que es como el trailer del podcast, cuento un poco cómo llegué ahí y demás. Y es justo lo que estás diciendo. Como que por dentro yo decía, proyecto algo que no estoy sintiendo que soy. ujú, Y no sabía ni por dónde, ni por qué, ni qué era realmente lo que yo quería proyectar, pero de verdad lo que salía de mi boca y de mi forma de relacionarme y de actuar no era como yo me sentía ser por dentro, ¿me explico?
sea, estaba completamente perdida, desconectada y como tú dices, cada quien llega a su tiempo, porque puedes tú estar trabajando en esto y alguien tan cercano como mi esposo, mis hijos, bueno, por supuesto mis hijos son chiquitos, pero bueno, mis papás, la gente más cercana a ti, tu núcleo, que no esté en este proceso o que no sea su momento o igual y nunca llega a despertar conscientemente, Claro. pero el Pero trabajo aquí es es bien individual. importante, completamente, y aquí es bien importante respetar, y esa es Exacto, como la automaestría en la que debemos trabajar todos los días, el respetar los procesos de los demás y el saber que lo único que podemos cambiar es nuestra forma de mirarlos, porque ellos sí, probablemente no cambien en esencia, porque cada persona, como te digo, es un mundo y trae una historia detrás. Entonces, en lo que sí podemos trabajar es en nuestra forma de mirarlos, en nuestra forma de cómo significa que mi mamá haga esto para mí. ¿Por qué me duele? exacto. ¿En dónde toca? ¿Desde qué creencias, desde qué limitaciones, desde qué condicionamientos, desde mi infancia viene esto? ¿Por qué me duele el que no me reconozcan o el que me reconozcan en exceso? Entonces ahí te vas dando cuenta a través de estas terapias en semiología y a través de conocerte y de todos los módulos con los que trabajamos, que son los mismos que enseñan en el colegio en línea, es el aprender como a respetar al otro, respetándote a ti. Y por eso es la importancia de conocerte tú, porque todos sabemos que el tamaño de nuestra luz puede ser el tamaño de nuestra sombra. Es como si tú pones una vela contra la pared, se refleja esa sombra. Y hay veces que se ve más grande, pero es simplemente de esta proyección de la que tú hablas. Es Sí. el decir, me proyecto ante los otros, como muchas veces tal vez no me estoy sintiendo adentro. Hay veces que decimos que sí por cumplir, porque entonces decir Bueno, que sí es de sí. buenos. Todo esto te digo, este camino inmenso, es así como meterte al mundo de Avatar y descubrir un mundo nuevo con personas que hablan otros idiomas, que viven de verdad, y ese Sí, es nuestro mundo interno. sí, es impresionante. Las personas que nos están escuchando, igual y no están tan adentradas en esto. Luego, el lenguaje, ya que estás aquí, se te vuelve más fácil y lo entiendes y lo captas más, ¿no? Pero si alguien nos está escuchando que de plano es la primera vez que oye autoconocimiento, trabajo interior, bla, 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 ¿cuál le puedes decir? A ver, el primer paso, si quieres conocer más de esto, es ¿cuál? Mira, el primer paso es que todos vivimos en en este foco de atención en donde está puesta tu atención, que muchas veces está distorsionado por no conocerte tú. ¿A qué me refiero con autoconocimiento? El estudio de tus emociones, de tu salud interna, de la calidad de tus pensamientos, de tus emociones. Todo eso hace como este diálogo, esta conversación que tenemos adentro de nosotros, este poder que le damos muchas veces a nuestra cabeza y que muchas veces como que nos quiere traicionar, ¿no? Porque nos está diciendo, no, es que estás loca por sentir esto. Entonces, ¿a qué me refiero? Y sí, muchas veces los términos pueden ser un poco rebuscados, pero cuando pones atención en el término, habla por sí solo. ¿Qué te dice autoconocimiento? Es el conocimiento de ti mismo. Eh, que alguna otra palabra que pueda estar como un poco confusa, algún otro término. No, simplemente siento que el término despertar de conciencia Ujú. está muy catalogado como, claro, tú haces yoga, eres vegana y meditas 24 horas del día, entonces no entiendo eso. Gente que me dice, no sé meditar, no puedo, nunca puedo. No es que tengas que hacer algo para meditar, o sea, simplemente es, como tú dices, aprende a escuchar lo que te está diciendo el cuerpo, porque te está hablando siempre. ¿Y de dónde viene eso? De lo que estás pensando, pero ¿de dónde vienen tus pensamientos? De creencias. Todo va ligado, ¿no? Claro, Si empiezas a calmar la mente, deja de ir a 1000 por hora. El hecho de sentarte, no tienes que
sentarte a meditar 2 horas y poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco es imposible para todo el mundo. O sea, Completamente, eso no es meditar, simplemente es aprender a completamente. escuchar tu cuerpo. Y eso es lo que te digo, es en donde pones tu foco. La Exacto. gente, a mí también llegan consultantes y me dicen, es que yo siempre empiezo cada sesión de consulta con una meditación de apertura y una de cierre, porque es habitar el momento presente. Y la palabra lo dice, medito, me edito. Es editar eso que puede estar como moviéndote internamente. Ujú. Y es de esto de lo que te hablo, de el foco atencional, el punto en el que tú estás enfocada, centrando tu atención. Entonces, cuando te sientas a meditar, cierras tus ojos y quieres poner tu mente en blanco, estás No lo vas a hacer. pensando en poner la mente en blanco. Con el simple hecho de eso ya es imposible, como dices. Exacto. La idea es poner tu foco en algo que te haga sentirte relajado, que empieces como a desconectarte del torbellino de toda esta voz de tu cabeza o del mundo externo que muchas veces te está conmoviendo, te está volviendo vulnerable. Entonces es sentarte, cerrar los ojos para no estar viendo lo que te rodea y un poco tener como esta mirada interior y empezar con enfocarte en tu respiración y empezar a sentir cómo inhalo y cómo exhalo. ¿Cuál es la temperatura del aire que respiro? ¿Hay algún olor? ¿Qué percibo? Pero es estar pensando en eso. O poner un tipo de música y enfocarte en el piano. Intentar enfocar en eso tu atención. Y ahí empiezan a editarse, como su palabra lo dice, medito, las sensaciones, las emociones y los pensamientos con los que llegaste a este ejercicio. Ahora, 100% la meditación es un hábito. Es algo a lo que todas las personas que meditamos en un inicio nos costaba trabajo. Y hoy en día, aunque lleves 1000 años o lo hagas 2 veces al día o una vez al día, hay veces que hay algo que dispersa tu atención, hay algo que te atrapa, hay algo desde la comezón, ¿eh? Desde una sensación en el cuerpo, desde me empezó a dar Sí. calor o llegó alguien y hizo ruido, es volver a centrarte. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los consultantes, a los pacientes que llegan, a decirles, es como ver los créditos al final de una película. Si hay ruido, obsérvalos, pero no te claves. Como cuando estás terminando de ver una película en tu tele, en el cine, y ves los créditos y muchas veces no estás poniendo atención ni quién fue el de vestuario, ni quién hizo la fotografía, ni quién editó los subtítulos a X idioma. Simplemente están pasando y tú los estás dejando correr. Así, hacer y generar el hábito de, de esto de esto que nos está como moviendo o intentando sacarnos del momento Ujú. presente. Y esto lo digo no solamente en la meditación, sino también cuando estás frente a alguien que te está impactando, que estás sintiendo algo, que te está haciendo enojar y no quieres reaccionar, intentar observarlo como con esta distancia. O sea, de verdad, como los créditos Cambia de la todo. película. Es que sí, porque entonces empiezas a ver el hecho, lo que está pasando en sí y no en ti. Dejas Exacto. de sentirlo personal, Dejas sino de identificarte con la situación, ¿no? completamente. Porque esto al final habla de la situación por su propia naturaleza. Si llega alguien y te insulta y tú decides ofenderte, estás adquiriendo este hecho en ti, porque dices, me ofendió, entonces ya es tuyo. Sí, totalmente. Y si te identificas con todo lo que pase, vives en modo reactivo. Claro, Entonces, porque cualquier lo cosa que haces llegue a tuyo. ti te afecta. O sea, es aprender a proteger tu energía, tus pensamientos, tu forma de reaccionar. Por ahí empieza. Tan fácil como en la mañana la primera persona que tienes al lado,
no te identifiques con algo que dijo o que ya sabes que todos los días te va a regañar porque, ¿me explico? O sea, es un ejemplo como que muy monótono, pero que se puede dar muy fácil en tu día a día y ya es tan en automático que no te das cuenta que pasa, pero siempre puedes frenar. Claro. Y digo, muchas veces puede sonar como muy fácil y se escucha muy Sí, lindo esto, pero aquí es justamente lo que trabajamos en estas consultas. Por eso se dicen no consultas sino terapias, porque las personas llegan a consultar algo que les está moviendo, que los está volviendo reactivos, que se están identificando desde dónde, desde estos puntos susceptibles que, como tú lo dijiste, se fueron formando en la infancia, se transmutaron a la adolescencia y de la adolescencia a la vida adulta. Entonces es lo que va como impactando en nuestra calidad de relacionarnos con las personas. Por esto que dices, porque empezamos a tomarnos los personal. ¿Pero por qué? Porque es algo que significa para ti en una huella, en un lugar en donde duele eso que dijo la otra persona. totalmente. Ahorita que dijiste eso, se me ocurrió un libro que justo estoy leyendo, pero te quiero preguntar a ti, ¿qué libros nos recomiendas Claro, a las que nos escuchen de o de semiología o de autoconocimiento o de este trabajo de camino personal? ¿Qué libros te han impactado? claro. Bueno, mira, un libro que a mí me fascina y se me hace súper fácil de leer es Satán de Yehuda Ajá. Ver. Este libro habla justamente como de esta voz interna, es como nuestro Satán, no es del diablo, es como esta voz interna que muchas veces nos traiciona. Entonces, yo creo que es de los primeros libros que leí y que he vuelto a leer y leer y todas las veces descubro cosas diferentes. Eh, el Sincrodestino, se llama Sincrodestino de Deepak Chopra, también me Mm, parece un libro este, increíble, pero este es como un poco para personas que quieran comprender como por qué estoy pensando en alguien y de repente llega y se me presenta, por qué estoy, es como mm. el destino. Y bueno, claro que la maestría del amor y los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz se me hacen libros que toda la gente debería de tener en su casa porque son súper fáciles de leer, súper cotidianos y su lenguaje me parece como Muy increíble. fácil, sí. Hay otro que también me gusta que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, de Ok. Harold Kusher, que digo, todos están como enfocados en necesidades y en gustos diferentes, pero esos son de los principales que Buenísimo. recomendaría. Pues Andy, gracias otra vez por tu tiempo, por este ratito de explicarnos un poco. Cuéntanos dónde te encuentran las personas que te quieren contactar, conocer más de semiología, de lo que haces. Claro, pues gracias a ti por abrirme tu espacio y estoy en Instagram y en TikTok como Andrea-semióloga y también directamente en mi correo semiología.consultas@gmail.com. Ahí estoy. Buenísimo. Pues cualquier duda, voy a dejar todo esto por escrito en el post del episodio. Está en mi Instagram, aprender.conciencia. Y ahí pueden contactar a Andrea. Gracias por estar aquí y gracias a Gracias ti a otra ti. vez, Andy. Que estén muy bien. Gracias.